Hola, hoy les voy a hablar acerca de la anatomía de salpinge y de ovario. Primero, las salpinges son dos conductos, uno izquierdo y uno derecho, dentro de la cavidad pélvica, que se extienden desde la superficie externa del ovario hasta el extremo superior de la cavidad uterina. Sus funciones principales son de transporte del óvulo desde la superficie externa del ovario hacia la cavidad uterina, los espermatozoides dentro de esta cavidad hacia el sitio de fecundación y finalmente este proceso. Gabriel Falopio las describió en el siglo XVI como una tuba o trompeta, nombre que mantienen hasta el día de hoy. Son dos conductos cilindroides que se extienden desde el ostium uterinum hacia el ostium abdominal, donde tienen comunicación con esta cavidad. Sus dimensiones son variables de 10 a 12 centímetros de longitud por 2 a 4 milímetros en su porción más angosta hasta 8 a 9 milímetros en su porción más ancha. Contienen en su extremo distal este pabellón en forma de embudo con franjas o bordes dentados de 10 a 15 milímetros aproximadamente. Existe una franja más larga, que es la franja ovárica, que está fijada al ligamento tubovárico, el cual ayuda a la captura del óvulo desde la superficie del ovario hacia el interior de esta cavidad. La cavidad es hueca, está excavada por un conducto y el diámetro aumenta desde la parte interna más proximal hacia la parte externa. Mide 1 milímetro aproximadamente en su porción intersticial hasta 4 a 6 milímetros en la porción ampular. Contiene un sistema de repliegues longitudinales en toda su extensión que aumentan gradualmente en número y en dimensiones, y estos van a retardar el transporte del óvulo y el espermatozoide para así aumentar la probabilidad de contacto y facilitar la fecundación. El extremo interno va a constituir el borde superior del tabique, que va a dividir la excavación pélvica en un cavum preuterino y un cavum retrouterino. Está fijada la aleta superior del ligamento ancho, constituida como el mesosalpinx. Posee una gran movilidad y tiene una situación inestable, favoreciendo así la torsión. Se encuentra por delante del ovario y por detrás del ligamento redondo, en su porción intermedia. Las relaciones está rodeada para empezar por mesosalpinx en toda su extensión, excepto en el borde inferior, donde transcurren vasos. En su porción interna está en comunicación con el intestino delgado, con asas de intestino delgado, con vejiga y recto, y en su porción externa o distal van a seguir el contorno ovárico y penetrar en el fondo de saco de Douglas. Esto causa que una salpingitis la inflamación se pueda propagar en mayor o en menor rapidez hacia órganos adyacentes. Está formada o constituida por tres partes: su porción intersticial, el cuerpo y el pabellón. La porción intersticial mide 1 centímetro por 1 milímetro de diámetro y está constituida en el ostium uterinum, dentro de esta cavidad. Posteriormente, el cuerpo, que se divide en istmo y ampolla. El istmo mide de 3 a 4 centímetros de largo por 3 a 4 milímetros de diámetro, y la porción ampular o la ampolla, que es la porción más larga y más ancha, que mide 7 a 8 centímetros por 7 a 8 milímetros. Y finalmente el pabellón, que ya comenté. La constitución anatómica está formada por tres capas: la serosa, la muscular lisa y la mucosa. La serosa está constituida por el mesosalpinx. La muscular lisa tiene dos tipos de capas: la superficial y profunda. La superficial son fibras longitudinales, como se pueden observar aquí, y en la profunda son fibras circulares. Y finalmente la parte más profunda, que es la mucosa, que son células cilíndricas ciliadas. Su irrigación e inervación, principalmente las arterias tubaria interna y externa, que provienen de la arteria ovárica o la anastomosis de la arteria uterina y la arteria ovárica. Esta arteria es una colateral de la aorta y la arteria uterina es una rama de la hipogástrica o ilíaca interna. Esta arteria transcurre por los bordes laterales de la cavidad hasta esta porción, en la cual se anastomosa con ramas de la arteria ovárica, dando ramas superiores tubáricas e inferiores ováricas.
Las venas uterováricas, formadas por estas igual anastomosis, del lado derecho van a drenar en la vena cava inferior y del lado izquierdo en la vena renal. Los linfáticos externos provienen del ovario, los internos del útero y van a drenar finalmente en los ganglios lumboparaórticos. Y la inervación está formada por los nervios uterinos y los ováricos. Ahora hablaremos de la anatomía de los ovarios. Estas son las glándulas genitales femeninas. Tienen una forma de almendra o un elipsoide aplanado, alargado en su diámetro transversal y aplanado en el eje vertical. Las dimensiones varían según la edad, son más pequeñas y poco desarrollados en niñas y crecen rápidamente después de la pubertad. En la menopausia sufren un proceso de atrofia, pero en general miden aproximadamente 2.5 centímetros de longitud por 1.5 de diámetro por 1 centímetro de espesor. Es liso y homogéneo en niñas y a mayor edad hay un mayor número de cicatrices por desprendimiento de los óvulos, por lo tanto se torna un tanto irregular. La situación se encuentran situados en la parte lateral del cabum retrouterino por detrás del ligamento ancho, en la aleta posterior. Se encuentra por detrás y debajo de la trompa, por delante del recto. Se encuentra de 1.5 a 2 centímetros por delante de la sínfisis sacroiliaca y 1 centímetro por debajo del estrecho superior. Sus medios de fijación se adhiere al borde anterior a la cara posterior del ligamento ancho, o sea, su borde anterior se une a la capa posterior del ligamento ancho. Esto constituye el mesovario. El ovario tiene una superficie no peritoneal, que es la línea de Farré, que está situada aquí. El ligamento tubovárico es el siguiente medio de fijación, se une al polo superior en el borde anterior del ovario hasta el vértice del pabellón. Aquí es donde mencionabas en la anatomía de las trompas que existe la fimbria ovárica que va directamente por este ligamento para llegar hasta la superficie externa del ovario y así facilitar la recolección del óvulo. El ligamento útero-ovárico, que es este, se inserta en el polo inferior de igual forma en el borde anterior del ovario y se inserta hasta el asta uterina. Este mide de 3 a 3.5 centímetros de longitud y se sitúa por detrás y por encima de la trompa, aquí. Y finalmente el ligamento infundíbulo pélvico de Henle o el lumbo ovárico, como tal es el único ligamento suspensorio como tal, es el medio de fijación más eficaz por el cual transcurre la arteria ovárica. Este se inserta en la fosa ilíaca y posteriormente en el polo superior, de igual forma en el borde anterior del ovario. Podemos notar que todos los ligamentos de fijación e incluso el mesoovario, que constituye la cara posterior del ligamento ancho, se insertan en la cara anterior del ovario. La cara posterior es completamente lisa y tiene relación con las fibras de intestino grueso. La dirección, su eje mayor es vertical, no como transversal, como la mayoría de las imágenes lo representan, es así. Está situado, tiene una dirección de atrás hacia adelante, de arriba hacia abajo y de fuera hacia adentro. En cuanto a relaciones, tiene dos caras, dos bordes y dos polos. La cara externa o parietal se sitúa en la fosita de Krauss. Esta fosita es también llamada fosita ovárica, corresponde a la región lateral de la pelvis. No es una fosa como tal, no existe una depresión anatómica, pero este es el nombre que se le asignó. Esta está situada en la bifurcación de la ilíaca primitiva, esto es a nivel del promontorio, que sabemos que es el ángulo que hace la primera vértebra sacra, y limita por detrás con el uréter y los vasos hipogástricos, por delante con la inserción pelviana del ligamento ancho
por arriba con los ilíacos externos y por abajo con el origen de la arteria uterina y la umbilical, que son ramas de la hipogástrica. En esta fosita transcurren nervios y vasos obturadores. Por lo tanto, una salpingitis se puede explicar la irradiación del dolor a la cara interna del muslo. Esto es en pacientes nulíparas. Sabemos que en multíparas el ovario y muchas estructuras dentro de la pelvis, por pérdida de esta fijación, descienden en la pelvis y se considera ahora la fosita de Claudius. Esta limita por detrás con los bordes del sacro, por supuesto está mucho más abajo, por delante con el uréter y la arteria uterina, por arriba con las ramas posteriores de los hipogástricos y por abajo con los nervios y vasos glúteos. Esta es la cara externa. La cara interna, o es la cara uterina, si nosotros vemos el ovario así, esta constituye su cara externa, la que da hacia la cara lateral de la pelvis o hacia el borde lateral de la pelvis, y la cara interna, la que tiene relación directa con el útero. Este es considerado el mesosalpinx, que este se encorva y forma este capuchón en la trompa. Y bueno, tiene dos bordes, anterior y posterior. El anterior está adherido, como ya mencionamos, a la aleta posterior del ligamento ancho y por aquí penetra el hilio ovárico. Posterior está libre en toda su extensión. Recordemos en esta imagen que los ligamentos de inserción eran en la cara anterior y la cara posterior está completamente libre. Esta limita con las intestinales, izquierdo con el colon. De igual forma tiene dos polos, uno superior y uno inferior. En el polo superior, como podemos observar en esta imagen, como ya mencionamos, se insertan el ligamento suspensorio y el tubo ovárico. Y en el polo inferior se inserta el ligamento útero-ovárico. Como ya les mencioné, siempre o en las imágenes se representa el ovario como en un eje transversal, sin embargo es vertical, considerando este el polo superior y este el polo inferior. En cuanto a la constitución anatómica, este es un corte sagital del ovario, se puede observar la capa externa y una capa interna. En la capa externa es gris amarillenta, es la capa cortical y aquí se encuentran los elementos esenciales del ovario, todos los folículos en desarrollo, como se puede observar aquí en diferentes etapas del desarrollo, y la capa interna, que es la central, es de un color rojo vivo y por aquí transcurren los vasos y los nervios, es la sustancia medular y por aquí transcurre el hilio ovárico. Finalmente, los vasos y nervios. Las arterias o la arteria principal es la arteria ovárica, que es rama directa de la aorta del lado derecho y del lado izquierdo proviene de la arteria renal. Da 10 a 12 ramas aproximadamente, como ya habíamos visto en la anatomía de la trompa. La ilíaca interna, la primera colateral, es la arteria uterina, transcurre por los bordes laterales del útero, llega a 2 centímetros aproximadamente del fondo, se acoda y forma una anastomosis con la arteria ovárica, dando un plexo superior a la trompa e inferior al ovario. Las venas drenan en el plexo pampiniforme, es una vena única uterovárica, y los linfáticos drenan en el plexo subovárico en los ganglios finalmente preaórticos y yuxtaórticos, a diferencia de la trompa que son los lumboparaórticos. Y finalmente la inervación es por parte del gran simpático.